música e información. Tenemos la mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. El Ministerio de Salud y el IES amplían por 30 días de emergencia para la compra de medicinas, mientras prestadores privados de Guayas suspenden su atención a pacientes por falta de pago. Del 22 de diciembre hasta el 5 de enero, la Asamblea Nacional se acogerá a su periodo de vacancia tras la resolución del Consejo de Administración Legislativa. La Asamblea Nacional aprobó la proforma presupuestaria 2026 con cuestionamientos de la oposición. El Ministerio de Educación descarta una reducción del financiamiento a universidades públicas. El presidente Daniel Noboa tendrá su propia serenata quiteña el 2 de diciembre en medio de fricciones con el municipio de la capital por la suspensión de decenas de contratos en el CERCOP. El Consejo Nacional Electoral sesionará para proclamar los resultados definitivos del referéndum y consulta popular, luego de que no se presentaron impugnaciones de organizaciones políticas y sociales. Pasaportes y cédulas podrán tramitarse sin turno en 27 agencias del registro civil de todo el país hasta el 31 de diciembre. En el ámbito internacional, la Fiscalía de Colombia imputa a otro implicado en el atentado contra Miguel Uribe, señalado por participar en las reuniones para planificar el crimen. Más de 1.100 fallecidos y cientos de desaparecidos dejan las devastadoras inundaciones en 4 países asiáticos. Las autoridades estiman más de 3 millones de personas afectadas. Con el auspicio de Banca Empresas de Banco Guayaquil. Sonda, líder en transformación digital. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Cooperativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Nuevo intento del gobierno por abastecer de medicinas a los hospitales públicos y también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esta vez se ha ampliado por 30 días la emergencia para la compra de medicinas en todo el sector. Y esto mientras varios prestadores de salud externos protestan por el pago pendiente. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más
destacado en las noticias de estas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Estamos iniciando semana y también estamos iniciando el último mes del año. Estamos 1 de diciembre. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el economista Napoleón Santamaría, abogado y experto tributario. Hablaremos acerca de las políticas económicas del gobierno. ¿Son acertadas? Pues vamos a revisarlo en esta entrevista. Estaremos también en diálogo con Andrés Altamirano, coordinador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Retos y oportunidades en la compra de medicamentos e insumos médicos es el tema. Y también con Felipe León, analista político y activista ciudadano. El municipio de Quito permitió un show de drags en una capilla católica. Vamos a revisar este tema. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y FM Mundo cumple 20 años haciendo historia y queremos celebrarlo contigo. Participa en el sorteo de un espectacular BYD Seagull 0 kilómetros. Hasta 400 kilómetros de autonomía, pantalla rotativa Full HD y 6 airbags para tu seguridad. Ingresa a fmmundo.com, llena el formulario y no olvides el código del día que anunciamos en nuestra programación. Y el código de hoy, 1 de diciembre, es 20 años de historias. Recuerden que el sorteo es el 23 de diciembre del 2025. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, ampliaron por 30 días el plazo de ejecución de la emergencia declarada para la compra de medicinas. La medida, según ambas entidades, permitirá culminar los procesos iniciados anteriormente y garantizar el abastecimiento de hospitales y casas de salud. La disposición se extenderá hasta el 29 de diciembre en el caso del Ministerio y hasta el 25 de diciembre en el caso del IES, pero no autoriza nuevas contrataciones. Y el nuevo presidente del Consejo Directivo del IES, Bernardo Cordobés, pidió más de 150 funcionarios de nivel geriátrico superior que pongan a disposición sus cargos. En la lista constarían gerentes de hospitales del Seguro Social, en medio de una situación compleja en la institución que hasta el momento ha adjudicado solo 52 de los 350 contratos generados en el marco de la emergencia para la compra de medicinas. Y en medio de la crisis del sistema de salud, 37 de los 40 prestadores privados en Guaya suspendieron su atención a pacientes derivados del IES. Se trata de centros de nivel 2, los cuales atienden especialidades como traumatología, nefrología o cardiología. De acuerdo con los establecimientos, la medida afectaría a aproximadamente 2 millones de afiliados y jubilados en la provincia. La suspensión de la atención responde a la deuda de cerca de $1,000 millones, según los prestadores externos, que representaría 1/3 de los rubros pendientes con centros de todo el país. Y otra información, pese a cuestionamientos de la oposición y acusaciones de recortes en sectores clave, la proforma presupuestaria 2026 fue aprobada en la Asamblea Nacional. Más de $46,000 millones se contemplan en el documento, con estimaciones de producción petrolera por encima de los 165.5 millones en todo el año, a un precio de $53.50 el barril. Una de las primeras inconsistencias, según Raúl Chávez, asambleísta por Reto Revolución Ciudadana, es la brecha de al menos $2,000 millones entre ingresos y egresos permanentes. A esto, dijo, se suman proyecciones irreales como la producción de más de 450,000 barriles de petróleo diarios para sostener los ingresos en 2026. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con el gobierno, no voté por el gobierno y tenemos visiones diferentes. Pero ya hoy lo que queremos es que esto funcione. Pero para que funcione hay que comenzar a decir la verdad. No hay que simplemente poner argumentos. ¿Qué es lo que yo creo que está sucediendo, Gisela? Que están maquillando las cifras, que se están inflando las cifras, simplemente para poder cumplir con normas constitucionales. Hablo pues de los ejes sociales como salud y educación, pero ya después, en el día a día, en la operación y en la ejecución, pues van distribuyendo los recursos como ellos decidan. Eso es lo que ha venido pasando durante los últimos 2 años. Entonces, ¿y si es así, qué alternativas hay? 2026.
Otra de las alertas, insistió Chávez, es una reducción de presupuesto al Ministerio de Agricultura. Reconoció que si bien en el 2025 se contaba con un presupuesto prorrogado, este monto para el próximo año será aún menor. En el 2025, recordemos que estábamos con un presupuesto prorrogado por lo que fue un año de elección, ¿verdad? Entonces, en septiembre, en la Asamblea se analizó ese presupuesto prorrogado, la Asamblea terminó aprobando. Pero luego de eso, hace un par de meses, existió una reducción dentro de ese ministerio. Entonces, lo prorrogado del Ministerio de Agricultura era 272 millones de dólares. Hace un par de meses hubo una reducción a 157 millones de dólares. Y hoy, en el presupuesto 2026, tenemos un presupuesto de 154 millones de dólares. Entonces, claro, si decimos, bueno, del 2025 al 2026 solo baja en 3 millones de dólares, 4 millones de dólares, no pasa nada. Pero si vemos que en los últimos 3 meses ya existió una reducción de 115 millones de dólares, al final la reducción va a ser de 118 millones de dólares. Eso también es gravísimo porque hablamos de generación, hablamos de cómo reactivar la economía. Yo creo que el agro es la salida. Y en medio de las alertas y denuncias sobre recortes al presupuesto de universidades públicas en la proforma presupuestaria 2026, el Ministerio de Educación señaló que, por el contrario, existe un incremento de 58.7 millones de dólares. La cartera de Estado aseguró que la asignación global para universidades y escuelas politécnicas el próximo año aumentará respecto a la proforma 2025, superando incluso el promedio de crecimiento de la última década. Además, reconoció que la ejecución presupuestaria de un año incluye saldos no devengados, es decir, recursos que las universidades no alcanzaron a gastar en el ejercicio anterior y que se reincorporarán automáticamente al presupuesto del año siguiente. Santiago García, analista económico, expresó su preocupación frente a la debilidad del presupuesto estatal del próximo año, debido a que se requiere recaudar en ingresos no tributarios por 5.442 millones de dólares. A su criterio, desde la legislatura se debe llevar a cabo un proceso de seguimiento a estos rubros que son fundamentales para que el presupuesto general del Estado sea suficiente para cubrir los distintos gastos. Estas cosas debía haberlo discutido en la Asamblea Nacional. ¿Cómo, cuándo, quién garantiza que se pueda recaudar esa cantidad inmensa, que equivale al déficit, 5.442 millones? Y entonces uno tiene que preguntar si de aquí en adelante esta historia no debe terminar aquí. También los ciudadanos tenemos que jugar un rol. Si es que la Asamblea no la puede hacer, qué pena, pero habrá que seguir preguntando, no sé fiscalizando, pero sí pidiendo cuentas, porque no es nuestro rol como sociedad fiscalizar como tal. Entonces, Hernán, dejo esta preocupación porque 5.442 millones de dólares de ingresos, eso es una cuestión súper alta. Y ya ha demostrado este gobierno y los anteriores gobiernos, lamentablemente, se nos está cayendo la estantería petrolera. Más problemas internos, cambios de gerentes, de presidentes de Petroecuador. Si una política más contundente en política petrolera, a mí me queda dudas de que esto pueda concretarse. Desde el 22 de diciembre hasta el 5 de enero, la Asamblea Nacional se acogerá a su periodo de vacancia por resolución del Consejo de Administración Legislativa, CAL. Esto significa que todas las actividades parlamentarias quedarán suspendidas, incluidas sesiones del Pleno, de comisiones especializadas, del CAL, entre otras. Cualquier proyecto de ley en trámite o juicio político en curso deberá esperar hasta el regreso del periodo de vacancia. Para declarar el periodo de receso, la Asamblea Nacional se acoge a lo que determina el artículo 123 de la Constitución, que sostiene que la función legislativa tendrá 2 recesos al año de 15 días cada uno. Vamos con otra información. Hasta el sábado 29 de noviembre, ninguna organización política y social presentó recursos de impugnación contra los resultados numéricos del referéndum y consulta popular ante el Tribunal Contencioso Electoral. Con esto, el Consejo Nacional Electoral tiene vía libre para proclamar los datos definitivos de los comicios en los que el no se impuso en las 4 preguntas planteadas desde el gobierno. Y los resultados que el CNE aprobará son los siguientes. En la pregunta A sobre las bases militares, el no concentró el 60.82%, mientras que el sí alcanzó el 39.18%.
En la pregunta B sobre la eliminación del financiamiento a partidos políticos, el no ganó con el 58.30% frente a los 41.70% votos acumulados por el sí. Con respecto a la reducción del número de asambleístas, en la pregunta C, el no obtuvo 53.71% por sobre 46.29% del sí. Y la propuesta para convocar a una asamblea constituyente concentró un rechazo del 61.80% frente al 38.20% de los votantes que respaldaron esta iniciativa. Más información, el Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite la denuncia presentada contra Luisa González, ex candidata presidencial del correísmo, por presuntas irregularidades en las cuentas de campaña de las elecciones anticipadas del 2023. El recurso fue interpuesto por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, por aparentemente infringir el artículo 281 de la ley electoral relacionado a la presentación de informes de cuentas, aportes recibidos, su origen y el listado de contribuyentes. La denuncia incluye también a figuras dentro de la Revolución Ciudadana como Karina Zambrano, responsable del manejo económico del movimiento, al jefe de campaña Francisco Hidalgo e incluso candidatos a la legislatura del 2023, entre ellos la hermana del expresidente Rafael Correa, Pierina Correa. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. El final perfecto para este año está en Mall El Jardín. Participa por un BMW X3 S-Drive, un regalo para celebrar juntos esta temporada y nuestros 30 años creando momentos contigo. Cada sueño empieza en el corazón. La casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PEDESCAN con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-METRO. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-METRO. Tu vida es importante para ti. Cada sueño empieza en el corazón. La casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlo realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Cooperativa 29 de octubre. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. Hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos. Hacemos realidad la innovación en la banca digital. Hacemos realidad el monitoreo de salud en tiempo real. En Sonda, hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital.
Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. FM Mundo. 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La diversificación económica, inclusión y la reducción de la pobreza continúan siendo dos de los principales desafíos del gobierno en materia económica. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Nos enlazamos a esta hora con el economista Napoleón Santamaría, abogado y experto tributario, para hablar sobre las políticas económicas del gobierno. ¿Son o no acertadas? ¿Estamos o no en el camino correcto ahora cuando se han generado también algunas protestas, reclamos de varios sectores? Sector salud, sector educación, y también tiene mucho que ver con lo presupuestado para el 2026. Economista, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Saludos, apreciado Fausto. Fuerte abrazo a ti, a través de los micrófonos tuyos, a todos los amigos que nos escuchan. Muy buenas tardes con todos. Se ha reportado y vemos justo cómo comienza la polémica de esta semana respecto a la proforma presupuestaria 2026. Y ahí se señalan algunas inconsistencias, incluso lo que se ha dicho, una proforma inflada que difícilmente será cumplida, como ha ocurrido con la del 2025. A ver, este es un tema, mi querido Fausto, son rapidísimo para que los amigos que nos atienden entremos a estos debates. Estos son los grandes puntos, mi querido Fausto. Estos son los temas que nos debe concitar a la academia, a las cámaras, a los hombres que le queremos al país y queremos, hombres y mujeres que quieren aportar al país. ¿Por qué? Porque el presupuesto general del Estado no es una cuestión de cifras, no es lo que parece que vamos a hacer. Es el documento que siempre expresa lo que debería llegar a ser un país para salir adelante. Y se establecen los grandes programas y proyectos que son orientados por políticas públicas. Ahí. ¿Por qué? Porque se asignan fondos. Te doy algunos datos rápidos. Efectivamente, hay un recorte de asignación en universidades. Como se lo quiera ver, hay un recorte de asignación presupuestaria a universidades públicas. Punto y coma. ¿Esto es bueno, esto es malo? A primera análisis, si es que es menos, es peor. Cualquier ecuatoriano podrá concluir eso. Pero yo diría, no necesariamente. No necesariamente, porque tenemos un tema de varias universidades del país, varias, y lo voy a decir con nombre y apellido, que no ejecutan el 100% del presupuesto. Uno, la Universidad Central del Ecuador nunca ha ejecutado el 100% del presupuesto. Dos, pero... Sí, a propósito de la ejecución del presupuesto, esto ocurre no solo si nos concentramos en el sector de educación, las universidades, es real que no ejecutan al 100% el presupuesto. Lo propio ocurre en los ministerios, en el Ministerio de Gobierno, de Defensa, de Salud, en prácticamente todo el sector público. Los niveles de ejecución son muy bajos por varias razones, pero a lo que vamos un poco es qué tan realista puede ser una proforma con menos o más recursos. A ver, ok, sí, es verdad lo que tú dices, pero yo me dice, si es que gastan menos el Ministerio de Gobierno, en buena hora, el Ministerio de la Política, que deje de ser política y que ahorre plata al país, me parece una gran noticia. No así en educación, yo sí quiero que inviertan en pupitres. Te doy el dato, en el Ecuador, en julio, se gradúan cerca de 200,000 jóvenes todos los años, salen del colegio. Pero en el país solo si tiene 120,000 pupitres, no hay más. 80,000 se quedan sin pupitre. ¿Qué ha hecho la universidad pública para eso? Absolutamente nada. Dos, hay universidades públicas que son un botín, Fausto, botín de disputas del partido 1, 2, 3 de ideología X y Z. Te pongo un ejemplo, la triste Universidad Técnica de Ambato, enfrascada en problemas legales con el anterior, el nuevo rector, la laica Eloy Alfaro de Manabí. Un problema permanente, no se diga la estatal de Guayaquil, intervenir y todo. A esas entidades les seguimos dando plata, es en serio. A ver, yo propongo aquí que sea auditada, revisada, que la ejecución del gasto no sea el gasto corriente, que me digan cuántas carreras de pregrado, de posgrado han sacado, cuántos nuevos programas, cuántos nuevos pupitres, no cuántos viajes han hecho los maestros para hacer turismo académico a nivel del mundo. Esto es lo que hay que cambiar, pero esto es lo que se hurga cuando se hace un buen presupuesto. Tema 1. Tema 2, Fausto.
También se le da, si tú ves en la ejecución presupuestaria, se le da menos plata a determinadas entidades que yo creería que no es el camino correcto, y si ahí sí lo critico. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, al SRI. Al SRI se le disminuyó 1.3 millones de presupuesto. A lo mejor no sabemos, pero el SRI le produce a la nación 22,000 millones de impuestos en recaudación, y le podría producir más, pero no porque hay evasión, porque hay elusión, porque no hay facturación plena. Y eso se combate no con leyes, sino con gestión, con mejores funcionarios, con más funcionarios, con tecnología, con inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Y recortar ahí me parece un desacierto completo. Pero ahí hablamos de un nivel de responsabilidad importante desde el Ejecutivo, desde las autoridades de gobierno, porque quien representa al SRI, quien ejecuta desde el SRI, es un representante o nombrado por el presidente de la República. En el caso del resto de instituciones, viene a ser prácticamente lo mismo. Por ejemplo, en el sector Cenecid, bueno, sabrán un poco también cómo se maneja el tema de incluso la creación de las universidades, cómo avanza la colocación de estudiantes en las distintas universidades. Hay una universidad del Oriente que también tiene muy poca respuesta. Entonces, si hay un problema de gestión en varios niveles, ¿queremos un poco decir eso? Un problema de gestión terrible. El Senacid desapareció en la última reforma que hizo este gobierno respecto de... Se desapareció porque era una entidad que no servía para nada. Es más, en los últimos meses tuvo la queja de que ahí mismo había funcionarios corruptos que estaban regalando títulos. Y esa denuncia tiene que seguir en la fiscalía y tenemos que procesar a estos sinvergüenzas. Ese era el Senacid. En buena hora se eliminó. Ahora pasó competencia al Ministerio de Educación y por eso se infla el Ministerio de Educación. Si le ves en cambio el CES, el Consejo de Educación Superior, queda bastante parecido, que habrá que revisar qué hace el CES. Uno se queda siempre pensando... Claro, que quizá deba correr la misma suerte que el CENCID. Sí, eso es duplicar funciones. Recuerda tú que esto es herencia, esas duplicidades de funciones, y luego quedó el CASES, que es el de aseguramiento de la calidad, que a eso sí les da más fondo porque vamos a una calificación y una recategorización de universidades del próximo año. Pero ya ha sido la casuística. Déjame decirte cuál es el problema estructural que tiene el país. Y esto es puro derecho tributario, derecho económico. El problema es que, mira, comienza. ¿Quién hace la proforma profesional? El borrador de la proforma profesional lo hace el ministro de Finanzas. ¿Quién es el ministro de Finanzas de cualquier gobierno? Es nombrado por el presidente de la República. Ahora, hace un año, hace 2, hace 5, hace 20 años. 1. 2. ¿Cómo se financia? Se financia con los impuestos que vienen del SRI. Y el SRI, el director del SRI, ¿de quién depende? Del Ministerio de Finanzas, que a su vez del presidente. Segundo, entidad que va al presidente. Tercero, y si falta plata, ¿qué hacemos? En deuda. ¿Y quién dice cuánto y en cuánto nos endeudamos y con quién nos endeudamos? La central de deuda pública del Ministerio de Finanzas. Es decir, el Ejecutivo hace toda la proforma estatutaria. Parte 1. Parte 2, la mandamos a la Asamblea. Los de la Asamblea, cuando quieren medio trabajar como la noche de fin de semana, así medio atropellado, la aprueban y se acabó. Pero había momentos en los que la Asamblea se ponía más gallito y le decía, no, le quiero cambiar asignaciones de aquí a acá. No subir, pero sí puede cambiar y quiere explicaciones de esto, etcétera. Y el presidente, según la Constitución, ¿verdad?, tiene la facultad de decir, ¿sabe que las observaciones de la Asamblea son interesantes y las atiendo? O no me interesa lo que dice la Asamblea, me ratifico. Y para que la Asamblea sostenga su ratificación legislativa de las primeras observaciones, tiene que tener 2/3 partes. Y eso no hay. Resumen, ¿quién hace, quién decide, quién ejecuta, quién ve, el presidente exclusivamente? Y tú te preguntas, ¿y qué hace el Banco Central en todo esto? En Perú, el Banco Central es un orientador clarísimo del presupuesto general del Estado. Pero ¿qué es la Contraloría? Hoy por hoy el Banco Central es un ente burocrático, meramente burocrático, no es tampoco decisivo en los propósitos del gobierno. Y me refiero concretamente, un poco para ir pasando a este tema, cómo avanzamos a este propósito de reducir la pobreza, de crear empleo, de mejorar la seguridad jurídica, que lleguen inversiones. Todo esto que es lo deseable no es algo que pueda traducirse o no es algo que veamos se vaya a traducir para el 2026, al menos con las medidas que se han tomado de momento.
Entonces, yo quería significarte esto, ¿no? Lo he explicado rápidamente, pero esto es un juego inútil. ¿Por qué se creó así? Porque el correísmo creó este sistema para que sea el presidente de la República el que decida esto, punto. Y para que los amigos que nos dicen, ¿y saben quién ejecuta el presupuesto? Cerca del 92% lo ejecuta el Ejecutivo. Legislativo y judicial es algo mínimo. Bueno, resumen, hace, deshace y desdice de los fondos públicos el Ejecutivo. Esta era la visión presidencialista de nuestra Constitución. Muy bien. Pero ¿qué hacer frente a eso? Obviamente aquí hay que trabajar en reformas, reorientaciones, una entidad que nos diga no solo qué vamos a gastar y cuándo, sino el eficiente del gasto. Ahí tenemos entidades: Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Superintendencia de Control de Mercado, DINARDAP, una cantidad de entidades para ver el control de las actividades de los contribuyentes. Bueno, ¿y qué valor agregado le dan a los nuevos emprendedores, a los jóvenes que no encuentran empleo y que quieren hacer su pequeño emprendimiento? ¿Cuál es la opción que tienen? Etcétera. ¿Qué opciones tienen? ¿Cómo llegan finalmente a recibir un objeto? Resumen, lo que quiero decir, Edgar, para ir al fondo es: hay países que utilizan a su burocracia como un eje asesor, dinamizador, impulsador de los nuevos jóvenes en sus emprendimientos. Eso fenomenal, países europeos y sobre todo los nórdicos. El Ecuador, cuando un joven quiere hacer un negocio, el Ministerio del Trabajo lo primero que va es le multa porque no ha hecho los contratos por escrito. El muchacho no sabía ni que tenía que ser el contrato, peor, ¿cómo? Y la superintendencia le dice que tiene que hacer una compañía y si no le multa, y el SRI por tardarse más de 30 segundos le multa. Este es el país del control, este absurdo que tenemos una burocracia, 730,000 funcionarios públicos dedicados a controlar. Nos cuestan $10,000 millones, 9,800 millones de dólares para ser exactos, y no le aportan al desarrollo, a lo que tú decías. ¿Cómo creamos más riqueza? ¿Cómo generamos más empleo? ¿Cómo generamos dinamismo económico para generar riqueza, que es la única que combate a la pobreza? Pero esa es la pregunta que nos hacemos lamentablemente cada año, y al final de cada año no hemos tenido respuesta. En este caso tenemos los desafíos, tenemos los retos para el 2026. Mal o bien, hay una proforma aprobada en estas condiciones en las que ha sido aprobada. ¿Este es el camino correcto? A ver, el camino correcto es que lo que nos va a pasar en el 2026 es que aquí hay dos bolsillos, digamos, un bolsillo público y un bolsillo privado. El bolsillo público va a estar muy complicado. Varios factores. Primero, nosotros tenemos, entre otros, Fausto y amigos, por Dios, es que esto es lo que yo les digo a los políticos: yo no quiero discutir si más o menos legisladores y estas cosas banales que no cambian un país. Esto es lo estructural. Que, por ejemplo, le vamos a seguir permitiendo que esa entidad corrupta, sinvergüenza, pícara, como Petroecuador, siga administrando nuestros recursos petroleros. Edgar, el promedio de este año es 372,000 barriles, Fausto, al día. El Ecuador era un país petrolero de más de 500,000 barriles diarios. Este año es de 370,000 por irresponsabilidades. Es evidente que no hay gestión tampoco allí. Y un poco con esta pregunta cerramos, economista. Entonces, ¿cuál es el rumbo que debería seguirse? O sea, desde enero algo tiene que cambiar, en alguna dirección distinta tenemos que tomar el camino para que esto cambie. Lo que ocurre con Petroecuador es una crisis que se advertía desde finales del 2023, inicios del 2024, y la situación no ha cambiado. Hemos tenido 7 gerentes a promedio de 3-4 meses por gerente, y esto ninguna institución, mucho menos la institución más estratégica de nuestro país, puede caminar bien en estas condiciones. Que apenas que nos acaba el tiempo, pero voy rápido. Mira, primero, tema 1, lo que dices, no camina. Claro, es que no camina Petroecuador porque es una entidad corrompida, con funcionarios corruptos. Por eso es que todos esos que manejaron Petroecuador están fugados del país. Y los que están fugarán luego. Pero no solo es Petroecuador, Fausto. ¿Y qué pasa con el IES? Crónica de una quiebra anunciado, parafraseando con Gabriel García Márquez. Eso va a quebrar. Eso lo sabemos todos y que hemos hecho nada. ¿Qué pasa con cerca de 8,700 millones de dólares que manejan los municipios? Dedicados a la fiesta, a la farra, a la algazara y a la reyerta, perdiendo fondos por todo lado. Sector público es un desastre. ¿Qué nos queda? El bolsillo del privado.
Afortunadamente nuestro sector exportador está creciendo. Ojalá y no se caigan los precios, ojalá y no se caigan los commodities, ojalá tengamos mayor capacidad de producción. ¿Y qué hacer? La receta, ¿qué hacer ante este panorama incierto? Pedirle a la política, a los políticos que se retiren un rato del debate nacional. Fausto, te invito a ti mismo. Tú deja de invitar a muchos políticos. Invita a gente que quiera poner la plataforma económica. A ver, ¿y cómo desarrollamos algo? ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo mejoramos nuestra universidad? ¿Y cómo mejoramos nuestros temas de control? Es decir, que la política dé 2 pasos hacia atrás en el escenario nacional y que la política y el desarrollo, la economía y el desarrollo económico del país se imponga como el eje temático de desarrollo. Esto lo hizo Perú, Fausto. Esto lo logró Perú. Allá, cada semana sacan una sentencia para apresar a un expresidente peruano. Cada semana. Pero la economía es incólume, ellos no se caen. Hay una gran... Ellos entendieron que hay que generar riqueza para salir de la pobreza. Hay una gran diferencia ahí porque hay institucionalidad que creo que es uno de los principales problemas de nuestro país. Economista, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Pato. Saludos. Buenas tardes. El economista Napoleón Santamaría, abogado y experto tributario, hablando sobre las políticas económicas del gobierno, son o no acertadas, cómo va la situación económica, cómo se prevé para el 2026. Hay preocupación, hay sin duda también grandes desafíos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Cada año es un libro lleno de historias y estamos en el último capítulo, el más mágico de todos. Este año el final perfecto te espera en Mall El Jardín. Por tus compras participa para ganar un BMW X320 S-Drive y cerrar el 2025 con la historia más increíble, la tuya. Registra tus facturas en los puntos de canjeo digitalmente y vive la magia con nosotros. Mall El Jardín, 30 años creando momentos contigo. Mall El Jardín. Cada ruta cuenta una historia, cada kilómetro un desafío. En Equavagen seguimos creciendo para acompañarte en cada paso. Ahora también somos concesionario oficial de Isuzu en Ecuador. La potencia, tecnología y confiabilidad japonesa ya está aquí, porque tu esfuerzo y tu familia merecen lo mejor. Ven a Equavagen y realiza tu prueba de manejo de la nueva camioneta Isuzu. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Tenemos más de 8.200 trabajadores de diferentes nóminas. El gran cambio fue la automatización del proceso de nómina. Nuestros clientes han logrado que sus pagos de nómina sean cada vez más ágiles con Banca Empresas de Banco Guayaquil, renovando la experiencia y evitando procesos manuales para ahorrar tiempo en los pagos de sus colaboradores. Por eso, somos el mejor banco para tu empresa. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Seis personas fueron llamadas para rendir su versión en el caso magnicidio FB, que investiga a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Entre los convocados estuvieron Patricio Carrillo, exministro del Interior y ex candidato a la Asamblea por Construye, y María Paula Christiansen, pareja del exministro del Interior José Serrano.
A lo largo de la mañana se recibió únicamente el testimonio de César Sáenz, mientras que el resto de personas se excusaron de asistir a la diligencia. Los testimonios de los 6 mencionados fueron solicitados por José Serrano, algo que, según Patricio Rosero, abogado de las hijas de Fernando Villavicencio, busca instaurar narrativas a pocos días de cerrar la instrucción fiscal. Estamos viendo de que últimamente los abogados de cierto personaje que está como procesado están realizando peticiones y queriendo ahogarnos en versiones o diligencias que no son, ni siquiera están en la normativa penal. Por ejemplo, están solicitando una ampliación al testimonio anticipado, situación que no existe en la normativa penal ecuatoriana, y Fiscalía les ha solicitado que muestren cómo pueden fundamentar eso, y es justamente porque quieren hacer válidos circunstancias o narrativas que están haciendo en el exterior, o circunstancias que están haciendo ver de que han podido actuar con compra de conciencias. Por su parte, Renato Montero, abogado de Daniel Salcedo, uno de los procesados, consideró que la toma de estas versiones desvía la atención de la investigación. Pero lo que hemos recibido es una desviación del proceso principal. Lo que finalmente se está llevando a cabo en estas diligencias investigativas es el ejercicio de defensa del ciudadano Serrano. Pese a ello, se ha entorpecido la instrucción fiscal, atacando tanto a la Fiscalía, a funcionarios y a este servidor también, en intenciones de apartarnos del conocimiento de esta investigación, lo que ha desviado lógicamente la atención del público, la atención del país. Anteriormente, la Fiscalía buscó vincular a alias Pipo, alias Esteban y alias Gordo Luis debido a su presunta participación en la planificación del crimen. En caso de que nuevas personas sean procesadas, la instrucción fiscal se ampliará por 30 días más. Y este lunes se llevó a cabo el 11º día de juicio en el caso Malvinas. La semana pasada, la Fiscalía terminó la presentación de sus pruebas documentales y testimoniales, y en esta etapa arrancaron las versiones de los 17 militares procesados en la causa por la presunta desaparición forzada de los 4 niños de Guayaquil. Francisco B., cabo segundo de la Fuerza Aérea, dijo no haber presenciado ni participado en agresiones contra los menores. Una versión similar fue la de John T., quien negó haber visto golpes en contra de las víctimas y cuestionó a los 4 colaboradores de Fiscalía por presuntamente mentir y desviar la investigación. Por su parte, el soldado Alex Q., quien se acogió a un mecanismo de cooperación eficaz, reconoció que desde el inicio del juicio ocultó información sobre el caso y pidió disculpas a las familias de los 4 niños de las Malvinas. Además, lamentó no haber podido tomar acciones distintas a lo ocurrido la noche del 8 de diciembre del 2024, cuando los menores fueron detenidos y agredidos por la patrulla militar. Según su testimonio, su primera versión en la causa fue planificada y organizada por un abogado defensor para que ésta coincida con la del resto de uniformados. En la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de formulación de cargos contra el ex conjuez David Hacho por presunto delito de abuso sexual. El 2 de julio de este año, una funcionaria de su despacho presentó una renuncia alegando tratos de acoso por parte del ex magistrado. 19 días después, Hacho fue suspendido de sus funciones durante 3 meses sin sueldo y el pasado 7 de noviembre fue destituido por el Consejo de la Judicatura. El ejército ecuatoriano ejecutó una operación para neutralizar la extracción ilícita de minerales en el cantón Hualaquiza, provincia de Morona, Santiago. Durante la intervención en Tarimiata, los militares destruyeron la maquinaria utilizada para esta actividad ilegal en 2 puntos de operación. El material neutralizado incluyó 4 excavadoras incineradas, 4 motores de succión industriales destruidos en sitio, 3 clasificadoras tipo Z y 3.000 galones de diésel eliminados, según informó el ejército. Durante el fin de semana, 25 campamentos presuntamente vinculados a actividades de minería ilegal fueron desmantelados en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro en la provincia de Esmeraldas. De acuerdo con el ejército, la intervención generaría un impacto de más de $260,000 tras la incautación de 3 bombas de agua, 10 motores de luz, 8 canecas de gasolina, armas, municiones, entre otros objetos. Alias Gago, considerado objetivo de alto valor, fue detenido en un operativo militar ejecutado en Babahoyo, en Los Ríos.
El hombre pertenece a la organización criminal Los Lobos y estaría vinculado a delitos de sicariato, robo, cobro de vacunas, extorsión y tráfico de drogas. En la operación se encontraron 500 gramos de marihuana que se presume estaban listos para su venta. En otra información, a las 10 de la mañana del 2 de diciembre, el presidente Noboa tendrá su propia serenata quiteña en medio de las fricciones con el municipio de la capital. Así lo confirmó la ministra de Gobierno, Natalie Morillo, quien señaló que se trataría de un acto ciudadano. El evento iniciará con un recorrido desde la Plaza del Teatro Sucre y se extenderá hasta la Plaza de la Independencia, donde se realizará la serenata. El anuncio ocurre días después de que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, adelantó que la celebración no se llevaría a cabo este año en un contexto de decenas de contratos para las fiestas de Quito suspendidos por el CERCOP. 13 viajes internacionales cumplirá el presidente Daniel Noboa desde el 3 de diciembre de este año en una agenda que se extenderá hasta finales de enero del 2026. En entrevista para FM Mundo con Cristian del Alcázar Ponce, el analista internacional Carlos Estarellas consideró que el momento político que vive el Ecuador no es idóneo para que el mandatario salga del país, por lo cual debería delegar dichas funciones a sus ministros de Estado. El presidente ha tomado una política que se llama diplomacia presidencial, es decir, él dirigir la parte internacional a través de esos viajes. Ahora, los viajes solo se pueden sacar un resultado de acuerdo a los acuerdos, a los convenios, si han sido positivos para el país. Si bien la intención del presidente es buena, yo creo que por lo que está pasando el Ecuador, ha llegado un momento en que el presidente se quede en el país y delegue esas funciones a la canciller y a los embajadores del Ecuador que tienen que trabajar, Cristian, que están en esos países, ¿no? Entonces yo creo que por la actual situación del país, es el momento que el presidente comience a delegar a la canciller y a sus embajadores y se quede dirigiendo en el Ecuador. Entre el 24 y el 28 de noviembre, las ventas alcanzaron 5.524 millones de dólares según el gobierno, debido al pago adelantado del 13º sueldo. El Servicio de Rentas Internas señaló que el incremento de este rubro fue del 15.1% frente a los 4.823 millones de dólares del año pasado. El Ejecutivo señaló que esta medida se sumaron 150 empresas privadas, lo que habría contribuido a estos resultados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. En Sonda hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos, la innovación de la banca digital, el monitoreo de salud en tiempo real. Hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Para todos quienes llevamos esfuerzo, compromiso, superación y pasión en lo que hacemos. Para todos quienes llevamos un gran propósito en pro de ti, Produbanco. Nuevos caminos, nuevas aventuras. Isuzu ya está en Equavagen, la camioneta de máxima potencia que se siente, porque tu trabajo no se detiene y tu familia merece lo mejor. Ven a Equavagen y haz tu test drive hoy. Y recuerda, si quieres comprar una Isuzu, ven a la Granados. Ven a Equavagen. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. El final perfecto para este año está en Mall El Jardín. Participa por un BMW X3S Drive, un regalo para celebrar juntos esta temporada y nuestros 30 años creando momentos contigo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión con los mejores programas del país. FM Mundo.
20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H Metro. Tu vida es importante para mí. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. Hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos. Hacemos realidad la innovación en la banca digital. Hacemos realidad el monitoreo de salud en tiempo real. En Sonda, hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Todos tenemos metas. Viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Lo que te inspira, entretiene y acompaña. Todo en un solo lugar. Soy Paola Vintimilla y nos vemos en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo se hablará sobre los retos y oportunidades para la compra de medicamentos e insumos médicos en el país. Una situación que complica cada día más la situación de los tratamientos para los pacientes a nivel nacional. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Damos la bienvenida a los estudios de FM Mundo a Andrés Altamirano, coordinador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para hablar sobre los retos y oportunidades en la compra de medicamentos e insumos médicos. ¿Es o no sostenible? Nuestro sistema tal y como está concebido es parte de las dudas y parte del debate también. Andrés, bienvenido. Buenas tardes, Fausto, y un cordial saludo a toda la audiencia. ¿Cuáles son los retos? Porque hemos visto, y lamentablemente hasta el día de hoy, la situación de los pacientes a nivel nacional es muy complicada. Hay una crisis que no se la quiso ver en algún momento, hay una crisis evidente, y la compra de medicamentos, de insumos, parece tener varios tropiezos, no de ahora, sino ya históricamente. Sí, Fausto, nosotros como fundación organizamos un evento que se realizó en conjunto con la Escuela de Salud Pública de la Universidad San Francisco el viernes pasado, con el objetivo de analizar la crisis de salud. Y para poderte resumir qué se debatió, qué se discutió en este evento, te podría comenzar contando que es una realidad bastante cruda y que se puede resumir en una frase en la que comienza con no hay. Cuando un paciente acude a una farmacia de un hospital público, se encuentra con la frase no hay medicamentos, no hay medicinas, y esto se convierte, más allá de una molestia administrativa, de un problema logístico, se convierte ya en una crisis, en un problema de salud. Evidentemente, para los pacientes, por ejemplo, para pacientes que sufren diabetes, pues esto puede significar, por ejemplo, que no tengan insulina un día, o para pacientes que sufren cáncer, esto podría representar una lucha contra su totalmente. Entonces, nosotros debatimos con respecto a las crisis que se está viviendo actualmente los ecuatorianos, y un dato muy interesante que salió en este foro es que lamentablemente las familias vulnerables están asumiendo el costo de sus tratamientos. El costo total de sus tratamientos puede ascender a muchos miles de dólares en los casos de enfermedades huérfanas, de enfermedades oncológicas, y el dato que nos sorprendió es que el 33% de ese gasto de salud está saliendo de los bolsillos de los ecuatorianos, es decir, que los pacientes están pagando con sus ahorros, endeudándose para poder cubrir sus tratamientos y poder luchar con su vida. En el caso de muchos, por no decir la gran mayoría de los pacientes del Seguro Social, donde han aportado durante años, décadas, en otros casos,
y los tratamientos tienen que asumirlos. Sí, y es lamentable porque vemos que el desabastecimiento se lo puede medir, y a nivel del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, vemos que ese nivel de abastecimiento llega al 65%, en el Ministerio de Salud Pública llega al 45%, y en muchos de los hospitales no llega ni al 30%. Entonces estamos viendo una crisis en el cual hace falta medicinas, no se tiene insulinas, no se tiene antibióticos, no se tiene antivirales, y esto perjudica el bienestar y el desarrollo social de los ecuatorianos. Y vemos ahí porque, por ejemplo, yo tenía un registro de justamente sobre el abastecimiento de medicinas. El sistema existe, el sistema permite ver en dónde, cuánto hay, qué tipo de medicinas hay, cuáles faltan, y normalmente todos los casilleros se encuentran en rojo, y esto genera preocupación porque no solo que están en rojo, sino que los pocos que están en verde son unas medicinas quizá que eventualmente la gente podría asumir el costo. En rojo están las que más se necesitan. Lamentablemente este nivel de desabastecimiento lo está perjudicando a la ciudadanía. En sí, las causas, tú las sabrás más que yo también, que los procesos de contratación pública están llegando tarde, son procesos burocráticos que están tardando, y algo con respecto a la trazabilidad de los medicamentos tiene que ver que el control de inventarios se está realizando de una manera muy precaria. Las casas de salud están manteniendo hojas de cálculo, hojas de Excel para llevar sus inventarios, los procesos de contratación, el inventario que se encuentra en tránsito. Pero hay un sistema por el que se está pagando. Hay un sistema por el que se está pagando que es precisamente para evitar hacerlo de forma manual. ¿Sabes, Fausto? Actualmente no existe un sistema de trazabilidad a nivel de Ecuador, un sistema de inventario unificado. Cada casa de salud realiza su inventario a través de una hoja Excel, y esto lo reporta a la casa matriz del Ministerio de Salud Pública. Entonces, el registro se encuentra manual, y al momento de realizar en hojas de cálculo, esto es muy fácil de manipular. Entonces, una de las principales causas de por qué no sabemos cuánto se encuentra en bodega los medicamentos, o si existen medicamentos que se están caducando, es por esta falta de un mecanismo, de un sistema que podamos llevar los inventarios de las medicinas desde los insumos médicos. Hablamos de falta del sistema, hablamos de burocracia, pero ¿no es quizá el mayor de los problemas la corrupción? Evidentemente, una de las cuestiones es que si no existe un monitoreo o un seguimiento de cómo se encuentran los actuales medicamentos, sus inventarios, estos pueden ser permisibles para actos de corrupción. Entonces vemos que el sistema ha pasado por muchos años capturado por ciertos tipos de mafias, que se podrían decir así, y evidentemente lo que se tiene que hacer es transparentar justamente las compras públicas. Pero las mafias siguen allí. ¿Cómo las combatimos? Las mafias pueden seguir ahí, sin embargo necesitamos que exista mayor transparencia sobre las compras que se están realizando. Por ejemplo, tenemos compras emergentes que se han hecho actualmente por las declaratorias que tiene el Ministerio de Salud Pública y del IES. Sin embargo, no se conoce bien cómo están estos procesos y cómo se llegaron a los precios referenciales que estamos evidenciando. Evidentemente, cuando compras por emergencia, esto es un síntoma de una falta de planificación. Entonces, estamos teniendo y cayendo en esta trampa de las compras emergentes porque no estamos teniendo una adecuada planificación, no tenemos un sistema de trazabilidad, los procesos de burocráticos están en este sentido tardándose mucho, y lo que tenemos es una respuesta tardía. Estancan las compras de los insumos y medicinas. Claro, cuando uno ve los procesos de contratación pública, existen muchos en los cuales existe a veces proveedores fallidos, proveedores que no entregan o que no cumplen con la calidad que se necesita de los productos o insumos médicos. Entonces, una de las cuestiones que también uno debe ver y debe en este sentido resolver es cómo se está evaluando la calidad sanitaria, la calidad que tienen los medicamentos. Entonces, no es un problema que actualmente surge, sino que se está convirtiendo en algo estructural. Ya no es un problema emergente, porque esto no es de solo este gobierno, sino viene de años pasados que desde la pandemia se ha agudizado. Si tú recordarás, teníamos casos en los cuales los mismos medicamentos, y actualmente pasa que los medicamentos del IES, los medicamentos de salud, se encuentran en las farmacias aledañas o farmacias que no estarían
estarían autorizadas su comercialización. Entonces ahí mencionas los casos de corrupción y los casos de posible fraude en el cual no existe controles de seguimiento y de monitoreo adecuados. ¿Quiénes son los responsables de que este sistema, de que esta dinámica se mantenga así durante décadas? Porque han pasado autoridades y en algunos de los casos incluso han sido procesadas penalmente esas autoridades precisamente por temas relacionados a la compra de medicamentos, de insumos, pero la solución no llega. Sí, evidentemente hemos pasado por muchas hojas de ruta, muchas actividades, muchas acciones que se han planeado y han quedado justamente en una hoja. Entonces, vemos que esta nueva designación de la vicepresidenta para que pueda encargarse del Ministerio de Salud, existe esta voluntad política para resolver los problemas causas raíces que están dañando y afectando el bienestar de la ciudadanía. ¿Ustedes creen que este nombramiento es una buena intención, una intención de cambiar realmente las cosas? Más allá del conocimiento técnico que podría tener la vicepresidenta, nosotros consideramos que debe existir la voluntad política para ver cambios que en este sentido puedan impactar a la calidad de vida de la ciudadanía. Tenemos enfermedades, en este caso, que podrían ser muy comunes, que no existen medicamentos, pero hay enfermedades, por ejemplo, catastróficas, enfermedades huérfanas o raras, en los cuales los costos de la medicina y los costos de tratamiento ascienden a mucho más. Entonces se debe plantear mecanismos que te permitan tener diferentes alternativas para costear estos tipos de medicamentos. Entonces, en el conversatorio que tuvimos la semana pasada, aparte de realizar una crítica positiva, propositiva, nosotros recomendamos y se realizaron algunas acciones que se podría tomar por el parte del Ministerio de Salud Pública y en este caso por la vicepresidenta, y en uno de esos analizar los acuerdos o más bien los modos de contratación pública. ¿Cuáles serían posibles? Porque también mucho se ha dicho, el mercado ecuatoriano no permite realmente hacer estas adquisiciones masivas. No hay la oferta como para cubrirlo y tampoco hay una normativa que permita hacer compras directamente hacia afuera. A ver, la normativa sí establece las compras centralizadas, las compras por importación de medicamentos cuando no se encuentran a nivel nacional. Entonces existen diferentes modalidades, pero vemos que estas modalidades han tenido sus diferentes fallas y sus diferentes virtudes. Sin embargo, creo que estamos dejando de ver el resultado final de la compra de un medicamento, que es la mejora de la salud y del bienestar del paciente. Entonces se debe pensar ahora en acuerdos que parece que a nivel internacional sí lo consideran, por ejemplo, de riesgo compartido, en que el proveedor y la entidad contratante asumen un riesgo y el tratamiento se paga solo si el paciente mejora su estado clínico. Entonces, teniendo este tipo de convenios, este tipo de acuerdos con los proveedores, podríamos tener un mejor resultado que no solo se evidencie en el ahorro o en la eficiencia de un proceso administrativo como la compra pública, sino que se evidencie en un resultado clínico, en el resultado del bienestar de la ciudadanía y del... ¿Será que las autoridades están dispuestas a recibir estas sugerencias, a procesar estas inquietudes? Porque pasa un ministro tras otro, vienen las ofertas. En ese mismo puesto aquí, un exministro dijo que en 2 meses comenzaban a llegar las medicinas. Eso no ha ocurrido. Anunciaron la compra masiva de medicinas y eso no ha ocurrido. Los hospitales siguen hasta hoy desabastecidos. Creo que la respuesta viene de 2 vías. La primera es que la inestabilidad política juega en contra totalmente de una política puede que sea estable y sostenible en el tiempo. Entonces, si tenemos recambios de ministros y de liderazgos, evidentemente eso a veces es un borrón y comienza de nuevo. Y la segunda... Eso es algo que está en las manos y en la responsabilidad de los gobernantes. Totalmente, de tener una política de Estado y que esto se pueda convertir en acciones de mediano y largo plazo. Y antes de que también nos pasemos, Fausto, y también consideremos que también puede ser un problema de dinero, un problema de plata. En la Constitución claramente dice que el ecuatoriano tiene el derecho a la salud y se deberá gastar en el sector salud el 4% del Producto Interno Bruto. Pero si nosotros miramos las cifras desde el año 2021 hasta el octubre del 2025, esto ha tenido una tendencia decreciente. En este octubre, el porcentaje del Producto Interno Bruto con
con respecto al gasto de salud llegaba al 1.7%. Bueno, entiendo que ya se acerca para el 2026 en la proforma, no obstante, una cosa es lo que se pone en el papel, como dicen, el papel aguanta todo, la proforma puede aguantar que pongan el porcentaje que sea, que se alcance el presupuesto o que presupuesten lo que corresponde para salud, de ahí a que lo gasten, de ahí a que lo ejecuten eficientemente, ya hay una distancia. Claro, hay una brecha entre el presupuesto codificado, que es el presupuesto que se planifica, y el presupuesto que realmente se devenga, que es el que se ejecuta. Si nosotros también analizamos a octubre del 2025, vemos que el Ministerio de Salud Pública no ha ejecutado más allá del 50%, el 42%. Con lo cual no sacamos nada, duplicando si quieren el presupuesto, si no se ejecuta, si no se compra, si no se ejecuta. Y si regresamos a ver la inversión, el presupuesto de inversión no se llega ni al 5%, Fausto. Entonces, ahí están los problemas evidentes estructurales, una falta de financiamiento, que posiblemente no se esté ejecutando el presupuesto, procesos de contratación que son lentos, burocráticos, un sistema de trazabilidad de los medicamentos que no es el adecuado, no se tiene un sistema de inventarios y sin duda esto está perjudicando a la salud de las ciudadanías, que a la final quien termina pagando su tratamiento, o al menos el 33% del gasto, es del ciudadano, es del paciente, y esto debería ser garantizado por el Estado. Andrés, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Una buena tarde, Fausto. Andrés Altamirano, coordinador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hablando sobre los retos y oportunidades en la compra de medicamentos e insumos médicos. Algunos de los puntos que han sido identificados, parte de un diagnóstico que lamentablemente no es alentador. Esperamos que los cambios, la gestión que se debe hacer principalmente para un sector tan golpeado como la salud, se ejecuten para los próximos meses. Se necesita medicina, se necesita insumos, y para ello se necesita evidentemente gestión. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Cumplimos 20 años gracias a ti que nos eliges y prefieres día a día. Esta comunidad es cada vez más grande. Gracias por formar parte de nuestro mundo. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Cada año es un libro lleno de historias y estamos en el último capítulo, el más mágico de todos. Este año el final perfecto te espera en Mall El Jardín. Por tus compras participa para ganar un BMW X320 S-Drive y cerrar el 2025 con la historia más increíble, la tuya. Registra tus facturas en los puntos de canjeo digitalmente y vive la magia con nosotros. Mall El Jardín, 30 años creando momentos contigo. Mall El Jardín. En Produbanco sabemos que hay quienes llevan a su vacación familiar equipajes llenos de planificación y compromiso. Y que quienes creen en su negocio también llevan cada día su pasión por lo que hacen. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Tenemos más de 8.200 trabajadores en diferentes nóminas. El gran cambio fue la automatización del proceso de nómina. Nuestros clientes han logrado que sus pagos de nómina sean cada vez más ágiles con Banca Empresas de Banco Guayaquil, renovando la experiencia y evitando procesos manuales para ahorrar tiempo en los pagos de sus colaboradores. Por eso, somos el mejor banco para tu empresa. En cualquier momento y desde cualquier lugar. Soy Nicole Cueva y nos conectamos en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. En la capilla del Museo de la Ciudad del municipio de Quito llevó a cabo el evento Aristócratas Cronistas de una Marica Incómoda, en el marco de la agenda previa a las fiestas de la capital. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora Felipe León, él es analista político y activista ciudadano. Felipe, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen, y buenas noches a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Muchísimas gracias por este espacio para tocar un tema tan delicado para la ciudad de Quito.
Gracias nuevamente, Felipe, por acompañarnos en este espacio. Cuéntenos un poco cuál es el reclamo, este reclamo ciudadano que se hace al municipio de Quito a propósito de la obra que se presentó en el Museo de la Ciudad. Bueno, yo creo que el reclamo viene de parte de todos quienes tenemos una fe cristiana, una fe católica, que representamos el 80% o más de los ecuatorianos. La obra la pudieron haber hecho en cualquier espacio, en cualquier otro lugar, pero escogieron hacerlo en una iglesia que, si bien ya no hay Santa Misa en esta iglesia, sigue siendo simbológicamente un espacio católico que lo usaron para burlarse de la fe de los ecuatorianos. Entonces, el reclamo es directamente hacia la Secretaría de Cultura, que hace pocos momentos también sacó un comunicado muy liviano, muy malo, yo creo, y lejos de lo que esperamos, justificando que la iglesia pues ya no es un espacio sagrado para los católicos. No es una capilla sacra, digamos, no se ofician misas en este espacio. Sigue el altar, siguen los símbolos, se puede observar que hay santos, que hay una imagen de un niño Jesús, y ellos están vestidos, incluso hay una burla en el cartel hacia la Virgen. Entonces, mire, la libertad de expresión en el arte puede ser amplia, puede ser diversa. En el arte muchas cosas se aceptan, pero lo que no podemos aceptar los cristianos y católicos y los que estamos representando estos grupos es que se burlen de nuestra fe y que piensen que nos vamos a quedar callados. Ahora, ¿qué están pidiendo ustedes específicamente al alcalde Pavel Muñoz? Yo creo que hay que dejar un precedente y no es directamente en contra del alcalde actual. Si bien durante su periodo que se está permitiendo esto, se ha permitido en otras alcaldías que se hagan algunos actos que no van acorde al espacio. Lo que estamos pidiendo es, por un lado, disculpas públicas por parte del municipio, no este comunicado muy malo que han sacado hace pocos minutos, y por otro lado, que se asegure que no se va a seguir vulnerando el derecho también nuestro como católicos y cristianos de que seamos maltratados, de que seamos burlados en este espacio. Si lo quieren utilizar para otros eventos públicos, que lo hagan, siempre y cuando se vaya en el respeto al cristianismo y a los católicos. ¿Ustedes consideran que no ha habido entonces un respeto? Porque sigue siendo, esta capilla sigue siendo un lugar de oración de alguna manera, o se la utiliza para otros propósitos. No solo es si se está o no utilizando en este momento. Realmente lo que tenemos que pensar es que ellos decidieron hacerlo ahí con el fin de atacar a la Iglesia Católica, atacar al cristianismo y burlarse de la fe de la gran mayoría de los ecuatorianos. Eso es lo importante. ¿Ustedes consideran entonces que el municipio permitió que esto se diera y que hubo una intencionalidad clara? Bajo ninguna circunstancia un evento como este pasa sin la firma o la aprobación de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Patrimonio. Que es quien administra además el Museo de la Ciudad. Por lo tanto, ellos tienen que haber filtrado esto y aceptado que se ve. Ellos tienen responsabilidad absoluta por más que se quieran lavar las manos. Y entiendo que algunos concejales ya han hecho requerimientos de información y esperemos a ver de dónde también salieron los recursos, que hubo un tema de fondos públicos utilizados para este teatro y veremos la información que se va a recibir de parte de este levantamiento, de este pedido de información que han realizado los concejales. ¿Están entonces pidiendo información? ¿Ha habido alguna respuesta acerca de esto? Entiendo que se ha realizado el día de hoy, así que tienen 10 días hábiles administrativamente hablando y legalmente hablando para poder responder, así que tendremos que esperar. Conocemos además que están organizando un plantón cívico justamente para abordar este tema, para rechazar que se haya permitido una obra que ustedes consideran que es negativa, que va contra el simbolismo de la Iglesia Católica, contra las creencias, contra las normas de la Iglesia. ¿Qué esperan con esta movilización que están organizando, con este plantón? Así es, estamos organizando un plantón para el día miércoles 3 de diciembre a las 4 de la tarde frente al municipio de Quito, con la intención de primero entregar de manera formal el pedido a la alcaldía y a la Secretaría de Cultura de que hagan disculpas públicas, bien hechas, no como malísimo, que una vez más repito, muy mal comunicado que han realizado,
y que se nos asegure de manera frontal y por parte de la alcaldía que se va a eliminar la posibilidad de que eventos como estos se repitan en la capilla del Museo de la Ciudad. Que no vuelvan a ocurrir. Estábamos viendo, para quienes nos acompañan en nuestras redes sociales, viendo algunas imágenes de lo que había sido esta obra que se llama Aristócratas. Se hace de alguna manera, se trata acerca del tema religioso. No sé si es algo ajeno a la temática del catolicismo, o de alguna manera sí se hace alusión al tema de la religión como tal. Por supuesto que se hace. Inclusive hay un drag que sale vestido como en alusión a la Virgen María. Se suben, y es un poco una burla hacia la aristocracia curuchupa. Es una burla y un ataque directo al catolicismo y al cristianismo. Imagínense lo que pasaría si fuera al revés, o vámonos de este contexto. Yo digo, ¿qué pasaría a nivel mundial? Imaginémonos que en el lugar del memorial del Holocausto se hace un teatro nazi. Imagínense lo que sucedería. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que pasa en el mundo actual? Cuando se trata del cristianismo y el catolicismo, parece que lo podemos pasar nomás, que hay como resbalarlo. Justo escuchaba hoy noticias internacionales que yo creo que van un poco con el tema sobre la cantidad de muertos que hay ahora en Nigeria y la persecución que se está generando a los cristianos de Nigeria, pero no se habla. Entonces yo creo que hay que ponerle ya un pare a este tema. Yo creo que Quito es fundado en las bases cristianas, más allá de la religión que uno profese ya cuando uno es adulto. Creo que debemos aprender a respetar, así como se puede respetar a otras minorías, tienen que respetar a las mayorías que somos los cristianos y católicos. Es decir, para aclarar y que no se vaya pues a malinterpretar este rechazo que ustedes están pues dejando en claro, no es por la obra como tal. La obra pudo haberse presentado en cualquier otro sitio, es por dónde se hizo específicamente, por el simbolismo de esta capilla, que usted bien lo dice, no es una capilla sacra, no se ofician misas, pero sigue siendo de alguna manera por su simbolismo una capilla, un sitio de acogida de la Iglesia Católica. Por supuesto, todos respetamos la libertad de expresión, creo que es la base de una democracia. Y creo que lo pudieron haber hecho en cualquier otro sitio y no hubiera habido ningún problema. Nadie está en contra de la obra, nadie está en contra de que ellos quieran expresar sus ideas y su ideología en otro lado. Creo que ellos también les cogieron de manera burlesca y a propósito al espacio para generar, según ellos, ser irreverentes y según ellos generar reacciones. Yo no creo que se trata de generar reacciones, y aquí no somos reactivos ante una situación como la que estamos viviendo, sino que estamos diciendo, no se van a burlar de nuestra fe, háganlo en otro sitio, pero no vuelva a suceder ahí. ¿Ustedes consideran que puede haber una intencionalidad? Me refiero específicamente a quienes permitieron, quienes dieron paso a que se diera esta obra al interior de la capilla del museo. Yo no conozco personalmente al director, al secretario de Cultura del municipio, y creo que uno no debe juzgar antes de conocer a las personas, pero... ¿Puede haber sido un error según su criterio? Tal vez no lo pensaron, no lo vieron de la forma en que la Iglesia Católica o los católicos, quienes profesan esta religión, lo están viendo. Yo creo que probablemente no pensaron que iba a haber una reacción tan fuerte de parte de la ciudadanía. Yo creo que ellos pensaron que iba a pasar desapercibido, pero se olvidaron de que los católicos somos muchos y estamos aquí para defender nuestra fe. Bien, me quedo entonces con eso y le quiero agradecer a Felipe León. Usted nos decía que iba a haber un plantón. ¿Dónde va a ser este plantón? ¿Cuándo? ¿A qué hora? El plantón será el día miércoles 3 de diciembre a las 4 de la tarde frente al municipio de Quito en la Plaza Grande. Lo haremos de manera pacífica, con la única intención de entregar una carta al alcalde para que por favor se exijan nunca más estas obras se vuelvan a realizar en esa capilla y que por favor hayan disculpas públicas formales y reales y no como el comunicado que acaba de sacar la Secretaría de Cultura. Para que haya tal vez un poco más de cuidado. Le quiero pues agradecer a Felipe León, analista político y activista ciudadano, por habernos acompañado en este espacio. Gracias a usted, María del Carmen, y gracias a todo el equipo de FM Mundo por darnos este espacio y poder conversar. Claro que sí. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Vamos de inmediato a la sala de redacción con Esteban Cislema, que nos tiene detalles de la información internacional. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche para ti y para todos quienes nos escuchan. A esta hora en Notimundo Estelar les contamos que la Fiscalía de Colombia acusó formalmente este lunes a William Fernando González, uno de los presuntos articuladores del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido en agosto pasado. González, alias El Hermano, responderá a juicio como posible responsable de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Al imputado se le señala de asistir a reuniones de planeación en las que se articula el asesinato del político del partido uribista Centro Democrático y de ayudar a escapar a otros involucrados en este hecho. Vamos ahora a Asia, porque las intensas lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra en toda esa región dejan hasta el momento más de 1.100 fallecidos y cientos de desaparecidos. En toda Asia, el clima severo cobró la vida de al menos 604 personas en Indonesia, 355 en Sri Lanka, 176 en Tailandia y 2 en Malasia, según las autoridades, lo que eleva el total a 1.135 las víctimas. Más de 2.8 millones de personas en Tailandia se han visto afectadas por el temporal invernal, mientras las autoridades transportan por aire a pacientes y suministros, incluidos tanques de oxígeno, a comunidades completamente sumergidas. Y en otra información, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló haber mantenido una conversación telefónica con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero no profundizó en los detalles de la llamada. Trump también señaló que su advertencia en redes sociales del pasado fin de semana de que el espacio aéreo venezolano debe considerarse cerrado no era una señal de que un ataque sea inminente. No supongan nada al respecto, dijo el mandatario. Por su parte, Nicolás Maduro hizo su primera aparición pública poniendo fin a la especulación generalizada en el país de que había huido en medio de las crecientes tensiones militares con Estados Unidos. En imágenes transmitidas en vivo por internet, el mandatario se sentó frente a una multitud y entregó medallas a productores, pero evitó referirse a la crisis actual. También les contamos que el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró este lunes culpable en un tribunal federal de Estados Unidos de delitos relacionados con tráfico de drogas, tras haberse proclamado inocente el año pasado. Juan Guzmán López se proclamó responsable de supervisar la distribución de drogas como la cocaína, la heroína o el fentanilo, mientras dirigía una facción del cartel de Sinaloa junto a su hermano Ovidio. Tras su declaración de culpabilidad, el mexicano colaborará con la justicia estadounidense y volverá al tribunal el 1 de junio del 2026, según dictó la jueza del caso Sharon Johnson Coleman. También les contamos que el Consejo Nacional Electoral de Honduras anunció este lunes la finalización de la transmisión de resultados electorales preliminares cuando el escrutinio estaba al 57% y arrojaba un empate técnico entre Nasri Asfura con el 39.91% y Salvador Nasralla con el 39.89%, separados por apenas 515 votos. Frente a este escenario, Ana Paula Hall, presidenta del CNE, señaló que el organismo deberá contabilizar las actas por contingencia, y es que la institución tiene por ley hasta 30 días para realizar un pronunciamiento oficial con los resultados. Y finalizamos con información de Cuba, porque la isla sufrió este lunes prolongados apagones durante toda la jornada, cortes que cubrieron al menos el 59% de la isla. La estatal Unión Eléctrica del Ministerio de Energía y Minas determinó que el pico de generación alcanzó los 1.325 megavatios por encima de los 3.250 requeridos. Actualmente, 6 de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Asimismo, 96 centrales de generación distribuidas no están operando por falta de combustible, hablamos de diésel y fuel oil, y cerca de una decena están paradas por falta de lubricante. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por este completo informe internacional. Una buena noche para ti. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, pidió la semana pasada la renuncia de todos sus secretarios, gerentes de empresas municipales y administradores zonales.
En declaraciones a la prensa, el burgomaestre precisó que en este proceso se realiza una evaluación del cumplimiento de metas y la ejecución presupuestaria. En Notimundo al Día, el concejal Fidel Chamba, presidente de la Comisión de Presupuesto, consideró importante la decisión del alcalde en el marco de la deficiente ejecución de los recursos para obras y servicios de la capital. A su criterio, los funcionarios que no estén en la capacidad de ejecutar los rublos asignados deben ser removidos. Uno de los problemas más grandes que se tiene a nivel de las administraciones zonales es los presupuestos participativos. Hernán, los presupuestos participativos se constituyen en una lógica en la cual hay que entrar. Los barrios pugnan por sus obras. Totalmente. Y en el sur de Quito, casos concretos, Solanda, en donde se termina de adoquinar 20 metros y no se adoquina 5. Entonces, Hernán, se necesita administradores zonales que en primer lugar tengan la capacidad. O sea, ¿dejan la obra a medio hacer? Dejan la obra a medio hacer. ¿Y por qué? Hernán, porque simplemente no hay planificación, porque los funcionarios, porque el administrador zonal, por ejemplo, habla desde el escritorio. Hernán, vuelvo y repito, la administración zonal se constituye en lo más cercano, en las parroquias urbanas, que el municipio tiene justamente para poder entender la problemática que tenemos. Pero si yo como administrador, Hernán, no tengo la capacidad de ir y sentarme y hablar con todos, no solamente con los de una tendencia de determinado partido, con todos. A partir del 1 de diciembre, el Registro Civil habilitó la atención sin turno para la emisión de pasaportes y cédulas con el fin de descongestionar el sistema y responder a la alta demanda registrada en los últimos meses. En Notimundo a la Carta, Otón Rivadeneira, director de la institución, explicó que este servicio para obtener la cédula estará disponible del 1 al 4 de diciembre en las 193 agencias del Registro Civil a escala nacional. Iniciemos este periodo de esta semana que empieza el día de hoy, del día lunes hasta el día jueves 4 de diciembre, el de la cédula sin turno. Es algo que nos ha pedido nuestro señor presidente, casualmente para poderlo medir y analizar también cuál es la demanda y también el comportamiento de la ciudadanía. La ciudadanía lo ha cogido de muy buena manera, porque de esta manera ya no hay el estrés, también es el combate a la corrupción y también a los tramitadores. El Metro de Quito celebró este 1 de diciembre su segundo aniversario de operación continua, consolidándose como un componente esencial de la movilidad moderna en la capital. Desde su inauguración, el sistema ha contabilizado 116 millones de viajes, posicionándose como una alternativa rápida, segura y sostenible para miles de usuarios. El alcalde Pavel Muñoz señaló que el metro ha transformado no solo la forma de desplazarse, sino también la percepción de seguridad, particularmente frente al acoso, una problemática que, según indicó, ha sido prácticamente erradicada dentro del sistema. Un tanquero de combustible se volcó la mañana de este lunes en el kilómetro 37 de la vía Calacalí La Independencia. Ahí tenemos las imágenes de este accidente. Esto fue a la altura del puente Mulaute. El ECU 911 confirmó el fallecimiento de una persona. Al sitio se desplegaron el Cuerpo de Bomberos de Quito, Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos y Santo Domingo de los Áchilas para atender la emergencia y evitar que el combustible se propague a la vegetación del costado de la vía. Son parte de las imágenes que circularon tras este accidente, un tanquero de combustible que se volcó y de inmediato también hubo el incendio, que por suerte fue socorrido también como mencionábamos, por parte del Cuerpo de Bomberos de Quito, Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos y Santo Domingo. Imágenes que ya se nos hacen cada vez más repetitivas de los accidentes en las vías del país. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo. Enseguida, importante información internacional con nuestra cadena aliada CNN en español. Bienvenidos a CNN en español. Estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora.
El candidato Narri Asfura del opositor Partido Nacional lidera el conteo de votos en las elecciones de Honduras, según los primeros datos publicados por el Consejo Nacional Electoral de Honduras el domingo. Con el 34,25% de los votos escrutados, Asfura iba a la cabeza con un 40,6% de los apoyos. Le seguían Salvador Nasralla del Partido Liberal con el 38,7% de los votos y en tercer lugar la candidata del oficialismo, Rixi Moncada, con un 19,6%. Asfura recibió el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 2 días antes de la votación. Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño, dijo entonces el mandatario de Estados Unidos en una publicación en redes sociales, y agregó que él defiende la democracia y lucha contra Maduro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a periodistas que tuvo una llamada telefónica con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero no profundizó en los detalles de la llamada cuando se le preguntó este domingo a bordo del Air Force One. The New York Times y The Wall Street Journal informaron que Trump y Maduro hablaron por teléfono a principios de este mes. Trump también dijo a los periodistas que su advertencia en redes sociales este fin de semana de que el espacio aéreo venezolano debe considerarse cerrado no era una señal de que un ataque aéreo sea inminente. Al mismo tiempo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo el domingo su primera aparición pública en días, poniendo fin a la especulación generalizada en el país de que había huido en medio de crecientes tensiones militares con Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, subrayó que Rusia tendrá un papel central en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra con Ucrania, calificando las conversaciones de paz como frágiles tras una reunión de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y una delegación ucraniana en Miami. El secretario de Estado describió la reunión en Miami como, cito, una sesión muy productiva y útil donde se lograron avances adicionales, pero advirtió de que aún quedaba trabajo por hacer. Dijo que el impulso diplomático del gobierno se intensificaría esta semana y Wikov tiene previsto viajar a Moscú para más conversaciones. El jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, dijo que la reunión fue, cito, productiva y exitosa y que se basó en el éxito de las conversaciones previas entre Estados Unidos y Ucrania en Ginebra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la pausa de su gobierno en todas las decisiones sobre solicitudes de asilo, cito, no tiene límite de tiempo, pero podría ser por mucho tiempo. No queremos a esas personas, ya tenemos suficientes problemas, dijo Trump el domingo a los periodistas a bordo del Air Force One. Al pedirle que aclarara a quiénes se refería con esas personas, Trump dijo, las personas de diferentes países que no son amigables con nosotros y países que están fuera de control. Trump también reiteró su amenaza de posiblemente desnacionalizar a algunos ciudadanos estadounidenses. Trump ha intensificado su ofensiva antiinmigratoria después del tiroteo de miembros de la Guardia Nacional la semana pasada en Washington. Las intensas lluvias causaron inundaciones y deslizamientos de tierra en toda Asia, dejando más de 1.000 muertos y cientos de desaparecidos. Fuertes lluvias impulsadas por ciclones azotaron partes de Indonesia, Tailandia y Malasia esta semana, cuando una rara tormenta tropical se formó en el estrecho de Malaca, una estrecha vía marítima que separa la isla indonesia de Sumatra de las otras dos naciones. Otra tormenta golpeó Sri Lanka, cuyas lluvias intensas ahora se acercan a la costa sur de la India, lo que llevó a la cancelación de 47 vuelos en el aeropuerto de Chennai el sábado, según una publicación en X. El clima severo ha cobrado la vida de al menos 502 personas en Indonesia, 355 en Sri Lanka, 176 en Tailandia y 2 en Malasia, según informaron funcionarios, llevando el total a 1.035 fallecidos. Sigan conectados e informados a través de cnn.com. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con las noticias y las entrevistas. Gracias, como siempre, que tengan una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Banca Empresas de Banco Guayaquil. Sonda, líder en transformación digital. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Cooperativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora. Las 19 horas, con 33 minutos.